Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a desarrollar dos temas. Uno es la devolución referida a el cuento La noche boca arriba que ustedes estuvieron trabajando. Y la otra, bueno, hacer una pequeña referencia sobre la obra de teatro quechua o incaica, la tragedia del fin de Atahualpa. Bueno, con respecto al texto de Cortázar, bueno, muy bueno el rastreo que fueron haciendo, identificando todos los indicios que el narrador nos va dejando y que nos dicen sin decir o nos dicen, pero de manera solapada, cuál es el mundo real y cuál es el mundo del sueño. Pero más allá de eso, quiero referirme así muy brevemente, porque luego va a ser tema del segundo eje, ¿no? Donde vamos a trabajar pensamiento mítico. Quiero referirme a lo que varios grupos hicieron mención acerca de los sacrificios humanos. Empezando a decir que obviamente rechazo de plano todo tipo de sacrificio humano, sea por la razón que sea y en las circunstancias que sean, pero evitemos de caer en la trampa de pensar que los sacrificios humanos eran propio de los pueblos de la antigüedad o propio de los pueblos originarios de América. En realidad, los sacrificios humanos se han llevado a cabo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y como para dar algunos ejemplos, pensemos en la quema de brujas a manos de la Inquisición, pensemos en los chicos de la guerra, en las Malvinas, ¿no? Frente al conflicto bélico. ¿A quién se manda a pelear? Y no se manda a pelear a los soldados profesionales, sino se manda a aquellos casi niños, porque tenían la mayoría 18 años recién cumplidos, ¿no? Y para la ley, los 18 marcan el límite marcan el fin de la niñez, ¿no? La Declaración de los Derechos del Niño. Sin ningún tipo de entrenamiento, los mandaron a pelear al sur y los mandaron a morir, ¿no? O también pensemos en todos los desaparecidos de la dictadura militar, que han sido sacrificados, no en altares, pero sí en nombre de dioses o en nombre de la política o en nombre del poder o en nombre de otros valores u otros antivalores, ¿no? Entonces, cuidado, después lo vamos, como les decía, lo vamos a desarrollar más en profundidad, pero cuidado con esto de pensar que antes había sacrificios humanos y ahora no los hay, porque sí, los sigue habiendo. Lo que pasa que más solapados, más sutiles, ¿no? Ya no hay, no está el brujo de la tribu, el chamán, y ya no hay altares ni cuchillos de obsidiana, pero existen otros mecanismos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me gustaría referirme un poco acerca de la obra que ustedes leyeron, La tragedia del fin de Atahualpa, obra que fue compuesta en su momento por el mismo pueblo quechua o inca y que nos llega a nosotros a través de manuscritos, ¿no? Ustedes saben que los sacerdotes, aparte de su tarea evangelizadora, también oficiaban las veces de escriba, entonces aprendían la lengua y traducían, muchas veces con mucha torpeza, pero traducían distintos textos, como en este caso literarios, ¿no? Esta es una obra de teatro que nos llega. Si uno sondea las crónicas de la época, puede deducir que la actividad teatral entre los incas estaba muy desarrollada porque se nombran muchas obras y muchos géneros, muchos tipos de obras, ¿no?
que uno puede deducir por los títulos. Básicamente el teatro quechua o incaico presenta dos géneros. Uno es el huanca, que son obras de carácter histórico, donde se rememora la vida de reyes o de héroes, ¿no? De reyes incas o de incas propiamente dicho, que para poder componer estas obras el único requisito que se pedía era que el protagonista ya hubiera muerto. Y en cierta forma, por ser la cultura quechua, por haber sido la cultura quechua una cultura ágrafa, es decir, no tenía escritura, estas obras de teatro que tenían un carácter histórico funcionaban como una suerte de registro. Y el otro género, la otra especie teatral, era el aramway, que eran obras de una temática más amplia, que ya no eran solemnes ni eran personajes memorables, sino que tenían que ver con temas de la vida cotidiana. Una de las características del teatro quechua es la ausencia total de indicaciones escénicas, es decir, no hay didascalia y los personajes cambian de tiempo y espacio sin ningún elemento que marque la transición. Por eso a veces resulta un tanto dificultosa su lectura y por eso yo les pedí en este caso que leyeran primero el prólogo donde aparecían estas características. Una de las cuestiones muy interesantes que plantea esta obra es, y por eso en su momento la elegí para trabajar, es que nos presenta, si bien tamizada por la traducción de un español, pero presenta la visión que los quechuas tenían del conquistador, ¿no? Este conquistador que aparece como una amenaza en los sueños del Inca y que luego va cobrando fuerza hasta convertirse en una fuerza que no se podía detener y que provoca la muerte de Atahualpa. Esta característica de cultura ágrafa o de cultura sin escritura, que de ninguna manera eso implica o tenemos que agregarle un juicio de valor, que una cultura no tenga escritura, simplemente quiere decir que no la tiene, pero no tiene absolutamente nada que ver con el grado de desarrollo, ¿no? Y bueno, precisamente los incas, su cultura y sus conocimientos arquitectónicos, matemáticos, geométricos, astronómicos, y filosóficos incluso, eran muy complejos, muy desarrollados, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo esta circunstancia influye, por ejemplo, en la obra, en el uso de versos que se repiten como estribillo, ¿no? Especialmente al comienzo, cuando el Inca se despierta después de ese sueño, ¿no? La obra comienza, como dirían los griegos, in media res, ¿no? en mitad del problema. Y aparece el coro de las princesas que va contestando, ¿no? Y que esto se repite en varios momentos de la obra. Estas repeticiones le dan a la obra un ritmo y favorecen la memorización, porque al no haber escritura, se escribía en la memoria, ¿no? La memoria funciona como dispositivo de registro. Y lo mismo sucede, la repetición como un recurso usado también hacia el final de la obra, cuando el Inca se despide de su familia y a cada uno le da los atributos de su poder, ¿no? Va como dejando la herencia. Esa repetición, esas repeticiones, bueno, además provocan una mayor fuerza dramática.
En este enfrentamiento que se plantea entre estas dos culturas, en realidad, entre otras cosas, se enfrentan dos tipos de pensamiento, que como les decía al principio es algo que vamos a desarrollar en el segundo eje. Por un lado, el pensamiento mítico, por otro lado, el pensamiento lógico, ¿no? Los griegos hablaban del mitos y del logos como tipos de conocimientos de características opuestas, pero que eran para los griegos complementarios. No así para el conquistador, que ve el pensamiento mítico como un signo de salvajismo, ¿no? Se impone el logos, no olviden, recordemos que estamos ya en Renacimiento, al comienzo del Renacimiento, se impone el logos por encima del mito, ¿no? Y este pensamiento mágico, por ejemplo, se evidencia o aparece en ese sueño, ¿no? En ese sueño de Wailahuisa, el sacerdote, que se va a dormir para predecir el futuro, ¿no? El sueño nos avisa lo que va a suceder. Esta función del sueño como, como una suerte de oráculo, es común a muchas de las culturas en Latinoamérica, incluso entre los mismos guaraníes, entre los mismos Mbiá guaraní de nuestra provincia. Bueno, y finalmente el final, donde vemos que es un final que escapa a lo histórico, pero que quizás podemos suponer que refleja el deseo, ¿no? El final deseado, el que hubiera esperado el pueblo quechua, que su rey, el rey español, hiciera justicia porque habían matado, habían asesinado a otro rey, al Inca, que era su par. En el aula virtual, entonces, para seguir avanzando, van a encontrar algunas indicaciones y material para transitar con otra obra que tiene un fuerte vínculo con la cultura quechua, que son los comentarios reales, pero que en este caso, a diferencia de la tragedia del fin de Atahualpa, el autor es, podríamos decir, en cierta forma, es como un ícono de una figura propia de Latinoamérica, que es el mestizo, ¿no? El mestizo, que es la mezcla, que tiene algo de uno y otra cultura, pero precisamente por esa mezcla no pertenece a ninguna de las dos y no encuentra ubicación en ninguna de las dos. Entonces, los invito a empezar a leer comentarios reales. Yo les voy a marcar una selección de capítulos que me interesa especialmente que lean para ver cómo se representa ese mestizaje en la escritura del Inca Garcilaso.